Bien. Señor, señora, en pocas palabras, este programa de hoy va a estar impresionante. Yo le pido, por favor, que por los próximos 27 minutos se pegue a la silla, porque tengo un testimonio impresionante de cómo Dios puede restaurar algo que ya está roto totalmente. Si usted piensa en un matrimonio difícil, bueno, se queda corto. El testimonio que tengo para hoy es impresionante, así que quiero que por favor escuche, porque si usted está pasando por crisis en su matrimonio, hoy va a encontrar algunas claves que le van a ayudar para poder sanar, restaurar su matrimonio, y el fin del discurso es este: se puede, se puede. Profesor Miguel Brizuela y Zunilda, ¿cómo están? Buenas, buenas, gracias por estar aquí con nosotros hoy. La verdad que hablando fuera de ahí recién, me impacta escucharlo a ustedes. Tengo ahí a su hijo fuera de cámara también, que si después vamos a tenerlo también. Cuéntenos un poquito, profesor. Usted es licenciado en educación. Yo soy licenciado en Ciencia de la Educación. Ajá. Soy profesor de Educación Escolar Básica. Ajá. Tengo especialización en Trabajo y Tecnología para tercer ciclo. Y soy profesor de Matemática y Física también. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. ¿Tuviste como supervisor o como algo así? Sí. Realmente Dios me bendijo en la carrera docente, ¿verdad? Yo soy jubilado, justamente. Joven y jubilado. Zunilda, vos también sos docente, trabajando en la docencia siempre, ¿verdad? Sí. Estuviste como directora de varios colegios también. Realmente estuve como directora desde el inicio, porque prácticamente pasé todos los niveles. Muy bueno. Y ahora, gracias a Dios, ya hace 1 año y 4 meses que estoy jubilada. Bien, y en ese caminar así de docencia, conociste a Zunilda, ¿verdad? Sí, en el 91. Se enamoraron ahí inmediatamente. 92, sí. Contame eso cómo fue, 92, ¿qué fecha se casaron y cómo fue eso? En realidad, en un almuerzo docente, me acuerdo, en la casa de Dona Amarilla. Me acuerdo perfectamente. Hasta el color de su abrigo me acuerdo. ¿La viste? Sí. Y ahí quedaste cautivo. Me acuerdo que tenía un abrigo rosado, ¿verdad? Porque hacía medio frío, ¿verdad? Bien. Y esta es la madre de mis hijos. En el centro educativo, y de allí nos trasladamos para el almuerzo. Y almorzamos ahí juntos, ¿verdad? Y por ahí nos encontramos y empezamos a ¿Se casaron pronto? hablar. ¿Noviazgo? Y un periodo no tan largo, ¿verdad? Ajá. No tan largo, porque yo vivía solo, tenía mi casa y vivía solo. Bien. Y trabajaba, ¿verdad? Y por ahí entonces se dio. Bien. Pero después, nosotros vivíamos juntos, ¿verdad? Famoso concubinado, ¿verdad? Ajá. Vivimos hacía mucho tiempo juntos sin casarnos, ¿verdad? Ajá. Después nos casamos por la iglesia primero. Ajá. Y después de llegar a los pies de Cristo, completamos de casarnos también por el civil, ¿verdad? Cuéntenme cómo fue ese tiempo de casado. No sé quién me va a compartir. Hay tanto para compartir. La historia de ustedes casi es aterradora cuando la escuché. ¿Cómo fue eso? Y yo siempre fui, no sé si la palabra correcta es independiente, porque me crié con mis abuelos, ¿verdad? Por cuestiones de la vida. Mis familiares son de origen humilde y mi mamá tenía que salir a trabajar y lógicamente me dejó con mi abuela materna, ¿verdad? Yo me crié con ellos hasta los 13, 14 años. Después falleció mi abuelo, tenía cáncer. Y a partir de allí yo ya tomaba ciertas decisiones sobre mi vida, ¿verdad? Estuve por una escuela agrícola internado 3 años, 5 meses. Después ya empecé a trabajar, ¿verdad? Mi abuela también tuvo problemas, falleció y así, ¿verdad? Entonces me enseñaron desde chico de que el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que marcar las rutas, no interesa lo que está adentro, adelante, y que el hombre tiene que ser la voz de la casa. La voz de la casa en el sentido de que la decisión que yo voy a tomar o mi idea tienen que prevalecer sobre todo. O sea, yo mando y cállense. No, y ese siempre fue mi doctrina, ¿verdad? De que en casa se hace lo que yo digo, lo que yo quiero y cuando quiero. Esa fue la enseñanza con la que crié a mis hijos, a la que viví mucho tiempo también con ella. Acá se hace lo que yo digo, lo que yo quiero y cuando quiero. Y terminó la historia. ¿Y te casaste con ese criterio, ese concepto? Zunilda, nos casamos en la iglesia con ese criterio. Ah, ok. Bien. Yo me casé en la iglesia católica. Bien. Zunilda, ¿cómo fueron esos años de matrimonio? ¿Cuántos años de matrimonio llevan? Y muchos años de concubinato, pastor. Después de 17 años de concubinato, nosotros nos casamos
fue mucho tiempo antes, él ya me pedía realmente matrimonio, pero muchas cosas había, su carácter, su celo, porque era un celoso enfermizo, Enfermo. enfermizo realmente, y más todavía que él vivía por la colonia, yo acá con mis hijos, y muchas veces los pleitos empezaban ahí, porque a veces él llegaba los viernes a las 11 de la noche, y yo porque me quedaba dormida y no le escuchaba que él le golpeaba la ventana o la puerta, él ya empezaba a maltratarme, ¿verdad? Verbalmente. Entonces, yo le dije, no, yo no me quiero casar. Yo no me quiero casar. Pero en estas condiciones no, ¿verdad? No, con estas condiciones no, porque ahora mismo cómo me estás maltratando y el día que vos te cases conmigo, si yo tomo esa decisión de casarme contigo, entonces ahí voy a estar, no sé, seguramente vos me vas a tener ya como títere, le decía, ¿verdad? Ya. Entonces, fueron años y años, por decirlo así, mucho tiempo, y que mis familiares, mi mamá y eso, ¿cómo lo que mi hija puede andar así? Más o menos? Yo soy una sola hija, tengo 6 hermanos varones, y bueno, también yo creo que esa maldición había venido porque, viste que yo a los 18 años tuve mi primer hijo siendo soltera, tengo 2 hijos de soltera. Cuando el primer bebé tuve, ¿verdad? Tuve pasé muchos problemas también porque estaba por casarme con el papá de mi hijo, pero eso se suspendió, como se dice. Y después yo tomé la decisión de que yo iba a tener hijos, pero yo no me iba a casar nunca. Yo iba a trabajar, iba a tener mi casa, iba a tener todo. Independiente. Independiente. Yo ya tenía todo planificado mi vida, inclusive la vida de mis hijos. Entonces era más difícil otra vez tenerle a un hombre posesivo, que yo ya había planificado todo. Claro. Costó un poquito. Y para colmo, por decirlo así, ya nació Fabián, y apenas vinimos acá un tiempito, viene el otro que es Miguel, y ahí ya había más problemas, ¿verdad? Porque ya había 2 hijos juntos. Y él siempre con su celo empedernido, por decirlo así, celo enfermizo que venía él, y a veces hasta, como se dice, hasta los amigos que mi hijo mayor que vivía conmigo, hasta los amigos de él que, pendejo, adolescente más o menos, que yo tenía algo con ellos. Yo Claro. no podía hablar con nadie prácticamente. Mi lugar, mi trabajo, mi casa, mi trabajo, mi casa. Entonces siempre había roce, y a veces yo me callaba y a veces me tenía que parar el carro de contestarle, y muchas veces de mala manera. ¿Cómo fueron, con qué palabra definirías esos años justo antes de conocer al Señor? ¿Qué palabra podías usar para definir eso, tu matrimonio en esa época? Ay, bueno, sería una palabra muy fuerte, ¿verdad? El infierno en la tierra, más o menos El sería, infierno en la tierra. Sí. Así definirías tu matrimonio. Fue un tiempo realmente muy difícil. Me acuerdo, yo enseñaba en la facultad. Yo enseñaba en la facultad y tenían clases los sábados. Yo daba clases los sábados, hasta las 5 de la tarde en una comunidad no tan cerca de acá, ¿verdad? Nosotros salíamos a las 5 y yo venía a Encarnación, ¿verdad? Pero yo no me iba a casa, me iba allá en la aduana. En la aduana, antes de, digamos, de los trabajos que hicieron lo de la EBI, habían casillas ahí cerca, unas cuantas casillas que vendían bebidas, ¿verdad? Y eran bebidas argentinas, cerveza, ¿verdad? Entonces yo me iba ahí para tomar para los muchachos. Vos te vas a estacionar tu auto, el que viene estaciona a tu lado de tu amigo, así. Vos no sabes ni quién está a tu lado. Y te quedás ahí hasta las 2 de la madrugada, más o menos. La 1, la 2. Y yo a esa hora me iba a casa, a la 1 de la madrugada, a las 2 de la madrugada. Nunca me voy a olvidar. O sea, que eras celoso, violento, tomador Sí, también. y varias cosas más. Me acuerdo una vez compré un perfume, ¿verdad? Muy caro, ¿verdad? Y le quería agradar a ella y no sabía qué hacer, ¿verdad? Porque todas las cosas que hacía me salía luego mal. Claro. Entonces compré un perfume y otra vez ya llegué a casa a las 2, las 3 de la madrugada, tomado. En el auto, ¿verdad? No me pasó nunca nada, gracias a Dios. Me bajé del auto para bajar, me puse mi perfume, todito. Ella me abrió la puerta, yo entré ahí, me quedé ahí en la puerta y le dije, hice así, ¿verdad? ¿Qué olé por mí? Yo pensé que ella me iba a decir, tu perfume nuevo compraste, algo así, ¿verdad? Ella me salió y me dijo, en guaraní, ¿verdad?
y Nerón de la cerveza yo. Ay, 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 ay. Yo no era, eso es lo que quería escuchar. Claro. Porque por eso me bañé con el perfume, quería que me diera una palabra, que rico olor tu perfume, algo así, ¿verdad? Pero ella me respondió, el olor de la cerveza es insoportable, yo rara. Y bueno, me cagué y directo a la cama a dormir, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Claro. Y así, ¿verdad? Y yo me acuerdo muchas veces nosotros salíamos, ¿verdad? Y la gente te dice en las calles, don fulano, el profesor, el director, quizá el supervisor, ¿verdad? Y uno aparenta Éxito. Éxito, ¿verdad? Porque la gente no sabía lo que nosotros vivíamos internamente dentro de la familia, ¿verdad? Estaban mis hijos, estaba él, Fabián, Miguel, el otro mi tocayo, y ella, ¿verdad? Entre cuatro. Y yo muchas veces, yo le quería mucho en el fondo yo quería mucho a mi familia, ¿verdad? A mis hijos. Pero el problema es demostrar el amor, cómo demostrar el amor, porque muchas veces yo hacía lo que a mí me parecía hacer. Yo venía los fines de semana de mi trabajo y los domingos yo me iba a la cancha para las 8 de la mañana y volvía muchas veces domingos a las 10, las 11 de la noche de la cancha, ni para comer, no suelo estar con ellos, ¿verdad? Muchas veces ella me llama o mi hijo mismo, ¿verdad? Para compartir con ellos un almuerzo, yo no... los 4 domingos en un mes, ponerle una vez ya es mucho. Pero yo me iba a la cancha y yo no venía más de ahí. ¿Pensaste en divorciarte, Sonilda? Separarte, ¿verdad? Sí, llegó un momento realmente muy difícil, ya no es lo tanto, detrás de todo eso también había el famoso adulterio, ¿verdad? De parte de él también. Entonces cada vez que él venía a reclamarme cosas, diciéndome que a lo mejor yo lo que estaba haciendo, yo lo que me estaba metiendo con hombre, entonces yo muchas veces le decía, bueno, vos lo que querés hacer es poner toda la responsabilidad sobre mi cabeza, vos lo que estás haciendo, algo por el estilo, ¿verdad? Pero llegó un tiempo que seguramente la situación ya no daba más, e inclusive él empezó a rechazarme, a decirme cosas como siempre, ¿verdad? Y ahí fue tremendo porque en el 2011, por ejemplo, yo tuve que viajar a la Argentina por problemas de salud. Tuve problemas en los senos, que él se preocupó muchísimo. Me asusté. Y ahí prácticamente una de las compañeras de trabajo me dice, esa mañana yo me fui para despedirme porque esa tarde yo ya tenía el pasaje para irme. Me dice una de mis compañeras, se acerca a mí porque yo cuando eso ya estaba como encargada de despacho en la escuela donde yo me jubilé, ¿verdad? Y me dice, ¿sabes qué? Me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que me escuche un ratito, me dice, yo quiero orar por vos, si vos me permitís. Entonces yo le dije, sí, no hay problema, le dije, sentate acá, me dice ella. Entonces nos sentamos, ella oró por mí, inclusive cuando terminó de orar me dice ella, yo nunca le conté a mi esposo, ¿verdad? Ella me dice, ¿sabes qué? Vos te vas a ir de balde a la Argentina, vos no tenés nada, esto no es nada, me dijo. Inclusive en ese momento había sido, yo hice una oración que yo no sabía, ¿verdad? Hice la oración de fe con ella. ¿Te entregaste al Señor? Sí, bueno, y después, ¿verdad? De volver de eso, fue tan difícil ese un mes que estuve en la Argentina porque mis hijos, viste que no se despegaban de mí. Ellos siempre, todo el tiempo que su papá no estaba, ellos dormían hasta conmigo. Claro. Y a vuelta de eso empezó un calvario, por decirlo así, cuando él estaba en otro trabajo, a lo mejor él por la fama, por el éxito, de lo que muchas veces también las mujeres ven, el hombre que está ahí saliendo todos los días en la tele o lo que fuera, a ese él es más codiciado, claro, por decirlo así. Entonces llega un tiempo en que él ya no quiere ser nada, y casi ya no llega a casa. Y vos eras un ateo empedernido también, dijiste. Sí, yo fui ateo, teníamos nuestro grupo. ¿Cómo que tienes nuestro grupo? Y también esos días hay grupos, ¿verdad? Ah, también. Gente que se dedica a profesar o promulgar eso. Y que cree en los monos, ¿verdad? Que nosotros somos descendientes de los monos, ¿verdad? Así algo estúpido. ¿Qué ¿verdad? hizo que vos cambiaras? Porque hoy sos un hombre de fe. ¿Qué hizo que vos cambiaras de ese concepto de...? Y realmente, bueno, antes de eso yo quiero comentar, ¿verdad? Que para que pueda también servir a muchas familias, ¿verdad? Nuestro testimonio. No soy de contar, quizás esta va a ser la segunda o la tercera que voy a contar, que vamos a contar en familia, porque muchas veces te da vergüenza también lo que uno pasa.
para decir yo hice tal cosa, da vergüenza, ¿verdad? Pero no es avergonzarme a mí, sino al enemigo, ¿verdad? Que salí bajo su garra, ¿verdad? Yo llegué a ser violento. Yo antes era celoso, ¿verdad? Pero nunca fui violento, ¿verdad? Y después empecé a visitar a los médicos, a los famosos brujos, a los médicos. Yo lo conozco casi todito acá en Itapúa, los que son médicos, ¿verdad? Que se dedican a eso. Casi conozco todito. Una vez me acuerdo que estuvimos por aquí cerca, ¿verdad? Con un amigo. Y cuando yo salí de ahí, yo me fui a preguntar cosas allí por ella, ¿verdad? Y me dijo cuántas cosas. Vos te sentás ahí, pones ahí su vela y alrededor tuyo, ¿verdad? Y hacen su Brujería. Cuando yo salí O sea, de ahí, eras ateo, pero creías en eso. sí. O sea, creías en el diablo, pero no en Dios. ¿Cómo puede ser que una persona crea en el diablo y no crea en Dios? No entiendo eso. Y así es, tal cual. Yo venía de ahí, ¿verdad? Me acuerdo, salíamos en moto. Y para mí que venían volando. Me agarraba. No sé, cuando uno corre mucho, se pone cansado y tu pulso dice, más o menos así, ¿verdad? Es como que alguien que te empuja, Alguien que ¿verdad? me empuja, ¿verdad? Yo le dije a ella, vine aturbinado de ese lugar, ¿verdad? Después de estar ahí. Después de estar ahí, yo llegué a casa, no quería luego ver absolutamente a nadie. Estuve muy nervioso y no había tanto motivo, ¿verdad? Pero yo estuve nervioso. Encontré moto y eso enfrente, yo entré. Después de un rato, ¿verdad? No sé qué es lo que pasó realmente. No tomé ninguna gota de cerveza, nada de bebida. Porque estuve manejando, ¿verdad? Y después empezamos a discutir con ella, yo no sé, no me acuerdo de qué era, ¿verdad? Hubo una discusión. Y a mí no me vino mejor idea que cargar nafta en un recipiente y agarrar mi encendedor y venir allí. Yo no fumo, pero en la cocina pues siempre hay encendedor, también fósforo y eso, ¿verdad? Yo cargué la nafta, ponerle medio litro y vine, ¿verdad?, a pararme en la puerta. Y tenía en mente derramar ahí y prender fuego. Y cuando yo volví de ahí estaba ella, y mi hijo Fabián también ya estaba con ella en la cama y el otro mi hijo menor. Querías matar a tu familia. Sí, y eso es lo que tenía en mente. Hasta ese punto te hasta puede ese punto, llevar sí. el diablo. Sí, Imagínate yo lo que llegué es. ahí y yo le miraba, yo a mis hijos demasiado le quiero, ¿verdad? Ese no me salió. Yo le miraba a ellos y le veía a mi hijo llorando y no me animaba a hacer, pero la gana tenía. Y me acuerdo que yo escuchaba, yo veía a ellos llorando. He visto la cara de ellos llorando, a ella también. De terror y de Pero susto, yo me imagino, no ¿verdad? escuché en ningún momento porque ellos hablaban también, ¿verdad? He visto su boca, ¿verdad? Pero yo nunca escuché qué palabra ellos pronunciaban. Así me decían, deja, tranquilízate, seguramente eso, ¿verdad? Yo nunca escuché una palabra. O sea, estabas totalmente enceguecido. Sí, yo veía, vos ves la película, muchas veces hay un pacto y parece que sea un momento de silencio. Sí. Ve ahí que va en cámara, más o menos así, ¿verdad? Yo no escuché ningún ruido, ni el llanto de ellos no escuché. Veía, pero no escuchaba. Y después estuve allí un rato, ellos llorando, ¿verdad? Yo tenía ahí mi nafta y mi encendedor. Estuve en la puerta, ellos en la habitación, en la cama, los tres ya estaban. Yo no sé en qué momento ella le trajo a los dos niños allí, ¿verdad? Eran chicos todavía, yo cuando eso. Y después salí, ¿verdad? No me animé porque mi hijo, le veía a mi hijo, ¿verdad? Y me animé y me fui al fondo, encontraba cosas y llevé todo, ¿verdad? Tiré en el fondo, derramé mi nafta y pum, le quemé todo lo que encontraba por ahí, ¿verdad? Pero no a ellos, gracias a Dios. No a ellos. Cuando yo volví de ahí, seguramente ella dijo terminó acá, ¿verdad? Ella, me acuerdo que yo entré en la sala y salió ella de la habitación y me agarró. Y yo pensé que me iba a pegar. Eso es lo que me vino en mente, ¿verdad? Cuando eso mi esposa tenía 45 kilos. 45 kilos. Sí. ¿Y cómo va a tener más kilos con un loco, verdad? Es difícil. Ella tenía 45 kilos y yo le agarraba así, 45 kilos. No es nada. Cuando ella me agarró ahí, seguramente me iba a hablar, ¿verdad? Pero yo no le escuché a ella. Lo único que le di fue una bofetada, ¿verdad? Y yo después le agarré de acá y le llevé a una pileta, puse su cabeza, ¿verdad? Abrí la canilla y no había ninguna gota de agua en la canilla. No me acuerdo qué es lo que... ¿Qué querías hacer? Ella sabe ahí, ¿verdad?, lo que yo les dije, ¿verdad? Y
Yo le dije, no me acuerdo. Te voy a matar, me dijo. Te iba a matar, me dijo él. Y me agarró y tantas veces por la pileta, inclusive mi cabeza, ¿verdad? Por la pileta. Y es como si fuera que no consiguió en ese entonces, es como, ahí él con toda su fuerza me agarra y me tira. Yo de luego que en ningún momento ni mi mano iba a alzar por él, ¿verdad? No iba a reaccionar. Y cuando él decía, ¿verdad? Le voy a matar a todos, más o menos dijo, ¿verdad? Entonces yo le grito a Fabián, porque él siempre, Fabián, era como si fuera que, Fabián era mi centro. Su centro. Él. Entonces yo le grito a Fabián, le digo, Fabián, háblale a tu papá. Y ahí él lo único que hace es grita. No me acuerdo ni cómo era su grito, ¿verdad? Y es cuando ese grito él escucha, es como si fuera que ahí él se detiene. Entonces, y fue muy difícil ese tiempo, pero hubo una persona también, como yo siempre cuento, porque yo estaba estudiando cuando eso de evaluación, creo que. Al día siguiente, todo con mi cara rota, por decirlo así, tenía que ir a hacer un trabajo práctico. Y él que no paraba de escribirme y amenazándome, ¿verdad? Que nadie llegue en casa, inclusive me amenazaba y me escribía en el WhatsApp y demás cosas, me escribía los mensajes, me amenazaba inclusive, que nadie ni nada. Y como yo por ejemplo, no podía, ¿verdad? Que nadie ni siquiera enfrente a casa. Vos estás hablando de este hombre que está sentado acá a mi lado, ¿verdad? Sí. Es el mismo. El mismo. Bueno, yo me voy a hacer el trabajo práctico con unos compañeros y me dice uno de mis compañeros, ¿verdad? O sea, está una señora también en la casa del varón con su esposa y me dice, me miró él y después un rato me dice, ¿qué te pasó? Y cuando él me pregunta, yo lo único que quería era llorar. Yo no sabía ni cómo contestarle, lo único que me quería era llorar, porque yo nunca pensé que un hombre me iba a golpear así, ¿verdad? Que me iba a tanto, porque tantas cosas yo ya tenía guardadas, las agresiones verbales. Verbales era pasable, por decirlo así, porque eso yo lo llevaba adentro. Pero que te llegue y te golpee sin qué ni para qué, ¿verdad? Eso fue lo que más, fue muy difícil para mí. Entonces, lo único que me dice este varón, yo digo, me dice, lo único que yo te iba a decir es que no te separes, me dice. Y yo le miro así y le digo, te voy a pegar. No, lo único que yo le dije, la verdad que no sé, en este preciso momento no tengo cabeza ni en qué pensar, le dije, ni qué camino tomar, le dije. Y me dice, no te vayas a separar porque vos tenés tus hijos. Cuando me dice mis hijos, es como si fuera que yo reacciono realmente. Y muchas veces, después de eso, ¿verdad? Él me dice, no hagas esto, el tema de la reconciliación, porque él después viene bonito. Cuando yo le digo para hasta acá, más o menos, cada vez que él sobrepasaba el tema verbal y eso, es como si fuera que él se abonaba y venía, perdonadme, disculpame, no sé qué me pasó y todo eso. Todo feliz otra vez, ¿verdad? Inclusive, típico, yo puedo decir, ¿verdad? Típico, que él me decía, bueno, vamos a salir, te vamos a comprar cosas, te vamos a llevar tal parte, le traía a los chicos, vamos a salir tal parte, todo así. Pero nunca cambiaba el corazón de él. Nunca, Ese es el problema. Sí, nunca. Ese consejo de tu amigo, quiero aclarar, fue un consejo bueno y malo. ¿Por qué razón? Te digo por qué. Porque está bien, obviamente no queremos el divorcio, sí, pero cuando hay maltrato de por medio, a veces es necesario tomar distancia porque tu vida corre peligro. Claro. Ahora, ¿cuándo es que yo puedo intentar? Bueno, cuando yo sé que la otra persona tiene un encuentro con Dios o algo y Dios sana ese corazón, porque estar con una persona así que donde tu vida corre peligro realmente no es lo mejor, ¿verdad? No es lo mejor. Me acuerdo, yo me despertaba muchas veces a la madrugada y ella oraba al costado de la cama, ¿verdad? Eso, las 3, me imagino que a veces las 3, ¿verdad? Y yo me acuerdo que le decía a ella, hey, vos estás loca realmente. ¿Cómo ibas a estar ahí en el piso a esta hora? Claro, porque vos eras ateo, ¿verdad? Sí, ¿qué es lo que me estás haciendo? ¿Por qué no dormís? Y después mañana no puedes ni caminar, ¿sabes? Dormí bien. Y ella oraba. Y seguramente oraba ella, ¿verdad? Pero yo no entendía absolutamente. Tengo poco tiempo, Miguel. El Miguel que me está describiendo tu señora no es el que yo conozco ni que tus hijos hoy ven. No. Porque es otra persona. Es otra Necesito persona. que me digas rápido, en poco tiempo, sí. resumime, ¿qué fue que hizo que vos cambiaras de un hombre ateo, golpeador, infiel, tomador, a un hombre? Veo hoy la cara de tu mujer
está re feliz. Ustedes se aman, la veo contenta. A tus hijos, es imposible negar la cara que tiene tu hijo, lo que sos hoy. Por favor, ayúdenme, quiero saber cómo hicieron, qué pasó. Me acuerdo que ella una vez se fue al encuentro de mujeres ahí en Tirol y yo me quedé en casa, ¿verdad? Cuando ella me decía, yo voy a ir a tal parte, yo le decía... Vos feliz, menos mal, tengo más tiempo para la joda, ¿verdad? Tengo un pequeño mini vacación yo, ¿verdad? Entonces le decía, bueno, no hay problema, ¿qué falta? Si hay algo para pagar, entonces le pago para que vaya, ¿verdad? Y se fue ella, ¿verdad? Y justamente esa noche, mi hijo no me respondía más de Buenos Aires. Él estudió, Fabián, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ingeniería, estudió electrónica. Se fue a estudiar allá, ¿verdad? Y yo chateaba con él todos los días. Y después él dejó de chatearme, ¿verdad? Y a mí no me llamó nunca la atención porque él publicaba mucho los satanismos en su página y se declaraba... Publicaba en su página Sí, cosas satánicas. Sí, ¿Qué vos todos los hacías días. con respecto a eso? Y nada, yo le decía bien. O sea, vos aplaudías eso. Sí, para mí nunca me llamó la atención, ¿verdad? Entonces un día me dijo, me llamó él y sonó el teléfono y atendía y viste que era mi hijo, ¿verdad? Y agarré el teléfono porque yo pensé que alguien le venía a la facultad, los muchachos le quitan su celular o su cartera o su dinero o algo así, ¿verdad? Entonces le atendí y le dijo, ¿qué te pasó? Y nada, me mueve mi mano, me dijo él. Y se mueve todo mi mano, mi pie, no puedo atajar. Entonces le dije a la pucha, si tu mano se mueve, ¿por qué no atajas tu mano? Le dije, si tu mano no atajas, ¿qué es lo que vas a atajar más? O tu piel. Yo no entendí la cuestión, no entendí, no tenía ni idea. Y después le pregunté dónde él estaba, yo pensé que estaba por la calle, ¿verdad? Y me dijo, él, no, estoy en mi habitación. Ahí yo me tranquilicé también, ¿verdad? Y tenía la luz prendida. Y me dijo él, no. Entonces levantate a prender la luz. Y no, me acuerdo que me dijo que no podía levantarse, ¿verdad? Y después me dijo él, reza por mí. Y eso. Y vos yo hice el proceso, me acuerdo en la iglesia, me iba a primera comunión, confirmación, pero yo no aprendía absolutamente nada. Nada. Yo no sabía yo no sabía rezarlo, orar sí que menos que menos. Y yo no sabía qué hacer en ese momento y me decía, él se mueve todo mi cuerpo, se mueve todo mi mano. Obviamente estaba bajo el ataque de un tremendo demonio, Sí. ¿verdad? Yo le decía a él, bueno, entonces tranquilízate, le dije. Y yo empecé a escribirle así, que no me acuerdo lo que tenía en mi celular hace poco, ahora se me borró seguramente, ¿verdad? O si no se puede recuperar, ¿verdad? Y le envié a él, y le dije a él, vas a leer en voz alta. Y vas a repetir, y vas a repetir. Y ahora el ateo, Sí, vas hablando a repetir, de Cristo. Vas a repetir, le dije. ¿Por qué le decía para que repita? Porque yo no sabía qué más le voy a enviar. Entonces, ese que le mandé un texto, va a repetir varias veces y yo me libero, ¿verdad? Porque yo no sabía qué más le voy a enviar, ¿verdad? Le envié una cosa. Él con eso se leyó, ¿verdad? Estuvimos así hasta tarde noche con él, ¿verdad? Y después yo tenía 2 celulares y le controlaba del otro, ¿verdad? Y he visto que no estaba en línea y yo pensé que él se quedó a dormir. Él me controlaba también, como que yo no le escribía, pensó también él que yo me quedé dormido, entonces quedamos así, ¿verdad? Así amaneció. Una semana, yo le preguntaba, ¿cómo te va? Y él me dijo, no me voy a la facultad, ¿por qué no te vas? Porque mi mano se mueve solo y mi pie también se mueve solo, ¿verdad? Así, camino. Entonces le dije, andate a ver a Satei, porque él vivía en La Plata, andate a ver a Satei, ahí tengo una prima, ¿verdad? Andate junto a ella, y ella te va a llevar al doctor. Andate a ver a Satei, y se fue él a ver a Satei junto a la casa de mi prima, ¿verdad? Me acuerdo un fin de semana. Yo estuve leyendo en mi auto, en mi lugar de lectura fue mi auto, entonces estuve leyendo en mi auto, y de repente mi prima me llamó, y me dijo, Miguel, tenés que venir rápido. ¿Y para qué? Le dijo, y Fabián está muy mal. Y por eso luego le dije para que vaya a tu casa, para que vos le lleve al doctor. Él tiene dinero y tiene documentos y llévale al doctor, te pido por favor. Dice, no, ¿qué doctor le vas a llevar? Uno no está como a llevar al doctor. O sea, dándote a entender que estaba con problemas espirituales, ¿verdad? Ni ahí no entendí. Y bueno, no hay problema, le dije. Entonces le llamé a ella. Mi esposa maneja de Encarnación hasta La Plata solo auto. Ella es muy valiente en eso, ¿verdad? Además que cuando nos íbamos recién, ¿verdad? No conocíamos el camino y siempre el GPS nos hacían pasar por 9 de julio por la capital. Fue ahí donde ella te recomienda orar con un pastor, ¿verdad? Sí, entonces... ¿Tu prima? No, ella. Y él también. Y después yo les dije a ella, Sunila, tenés que ir a Buenos Aires porque yo no me puedo ir porque tengo facultad. Y andate, Fabián, no está bien. Y llevarle al doctor, y llevamos un poco de plata y un auto yo te voy a... en condicionado, llevar al mantenimiento y me dijo ella, no hay problema.
Entonces vamos a buscar a alguien que le iba a acompañar y ella iba a viajar, ¿verdad? Después yo estuve pensando y dije, esta se va a ir. Y lo más probable es que le va a llevar a un pastor y no le va a llevar a mi hijo al doctor. Yo voy a asegurar, yo me voy a ir para llevar al doctor a mi hijo. Porque esa era mi confianza, ¿verdad? Entonces le devolví después una hora más o menos la llamada y le dije, ¿sabes qué? Prepárate, yo me voy contigo. Yo no le dije por qué, ¿verdad? Y nos fuimos, ¿verdad? El otro día salimos de acá a las 9 de la noche, creo, ¿verdad? 8, Algo así. algo así. Las 8 de la noche, creo. El otro día a las 9 de la mañana nosotros ya en La Plata ya estuvimos. Ya volviendo a ver a Satey. Hacía un frío de aquello. Yo no tenía mi campera, un 3-4 grados bajo cero en invierno, pues. Llegamos a ver a Satey en la casa de donde vive mi prima, ¿verdad? Él, mi hijo también está ahí. Y salió mi hijo. Y yo le miré a mi hijo. Tenía esos pelos largos, sin peinar, y una remerita. Y tenía un sport, el más viejo, el más feo seguramente, ¿verdad? Y yo le miré a mi hijo y me extrañó porque nunca fue así. Su apariencia. Su apariencia física, su remera sucia. Y le dije, varón, vos no tenés frío. Yo le llamo varón a mi hijo, varón, vos no tenés frío. Y no tenía frío, no sentía nada. Y salió ella, ¿verdad? Y al salir él, empezó a hablar. Empezó a hablar. Y yo no entendía nada de lo que me decía. Y me hablaba. Ella ya sabía porque ella siempre se iba a la iglesia, ¿verdad? Y empezó ella a orar por él, ¿verdad? Y tenía, ¿qué vos llevaste? Aceite santo, ¿verdad? Sí, creo que lo tenía eso, ¿verdad? Y empezaba a ungir, ¿verdad? Yo no entendí nada de lo que pasó. Y lo que pidió él fue agua. Entonces tomaba agua y yo le acompañaba a tomar agua con él. Y después yo no sabía qué hacer realmente, me desesperé. Porque yo por momentos no podía hablar con mi hijo. Y después él, igualito que esa víbora, saca su lengua y hace, ¿verdad? Y por mi cara. Y yo no sabía que me trae la tierra más o menos, ¿verdad? Entonces le pregunté a él, ¿qué cree que yo haga por vos? Le dije a él. Y me dijo, llévame a un pastor. Y es lo que menos yo quería escuchar, ¿verdad? Justamente para eso lo me estoy yendo, ¿verdad? Para no irme ahí. Y le dije, andate con tu mamá, pero si querés que yo te acompañe, me voy contigo, ¿verdad? Y me dijo él, yo quiero ir contigo, papá. Y no le voy a pedir cosas, no, ¿verdad? Y le acompañé, le dije a mi prima, ¿dónde hay una iglesia evangélica? Y acá a media cuadra. Bueno, se fue, ella le conoce lo del pastor. Se fue, habló con el pastor y le iban a recibir a las 5 de la tarde, ¿verdad? A las 7, las 5 por ahí. Por ahí. Entonces llegó la hora y yo ya quería que llegue la hora, porque falta todavía una hora, falta 30 minutos, falta 40 minutos y mi hijo estaba ahí volando, ¿verdad? Y después llegó la hora y nos fuimos. O sea, que cuando él le vio el pastor por primera vez, el pastor se cayó. Se dobló la rodilla y golpeó hasta la rodilla. Entonces se cayó y él está bien volado, ¿verdad? Le ministró ahí, no sintió nada. Así pasó. Eso fue el viernes, creo, ¿verdad? El sábado, el domingo, él no sentía nada en la iglesia. Me fui, ¿verdad? Estuvimos allí, el pastor me llamó, me preguntó si yo conocía a Cristo y realmente, en honor a la verdad, yo me iba a la iglesia evangélica, me iba por detrás de pendeja, ¿verdad? Pues siempre hay alguien para mirar, entonces yo me iba ahí, ¿verdad? Y yo hacía cualquier cosa, pues nunca entendí ni lo que hacía, porque realmente no me importaba eso, ¿verdad? Y entonces me dijo si quería hacer oración de fe. Yo hice la oración de fe, hizo él. Y empezamos ahí. Después el pastor nos acompañó a La Plata, donde vivía él, en su habitación. Y él era intocable en su habitación. Y nadie tiene que tocar nada, tela de araña por todas partes. Y no puede ni limpiar. Entonces le dije a ella, ¿sabes qué? Yo le voy a llevar al pastor y se va a ir conmigo Fabián. Y mientras tanto revisar lo que hay acá y quemar todo lo que hay, le dije. Y empezó ella a buscar, ¿verdad? Yo salí con él y el pastor con nosotros, con su esposa, ¿verdad? Y de La Plata, porque nos acompañó, pues de Verazate y se fue con nosotros a La Plata, ¿verdad? Y de volver. Y volvimos. Así, ¿verdad? Ella se quedó a limpiar la casa y nosotros de regreso a la iglesia. Eso fue ya 2 días de constante administración, ¿verdad? Después ahí le volvió a ministrar el pastor y salimos ahí a las 9 de la noche por ahí, ¿verdad? Por ahí, las 9 de la noche por ahí. Y al salir a la vereda de la iglesia, empezó a decir, demasiado frío tengo, papá. Y entré en el auto rápido, le abrí el auto, le puse calefacción, ¿verdad? Porque yo no llevé abrigo para él. Yo tenía el mío, yo le di lo que tenía. Y no podíamos avanzar porque él devolvía mucho, ¿verdad? Devolvía mucho. Y salíamos y nos quedábamos, y hacía un frío.
Y así llegamos, ¿verdad? Y después vine acá. Yo pensé que eso le iba a pasar en 2 o 3 días. Esperé 2 o 3 días y él mantenía en la misma situación. Entonces le dije a Zunilda, le vamos a llevar. Y regresamos a Paraguay, ¿verdad? Vino él con nosotros. Y cuando eso era que vinimos acá. Llegamos en Itapazo y le llamaron al pastor Alejandro. La Graña, ¿verdad? Él mucho realmente nos acompañó en ese momento difícil. Y después hubo un encuentro ya nomás luego en esa semana. Y yo no quería ir al encuentro, pero no le quería mandar solo a él. Entonces tenía que irme con él. Ay, ay, ay. Si El era por ateo mí, ahí. Si era por mí no me iba a ir. Claro. Pero el problema es que mi hijo tenía que ir. Yo conociendo su estado no le voy a dejar ir solo. Claro. Entonces le acompañé. Y nos fuimos juntos en el encuentro, ¿verdad? Él no tomó un geniolito, pastor. Un geniolito no tomó. Hoy en día está 2º año de Derecho terminando la uni, sano y bueno. Estamos en el camino del Señor. Eso es lo que le quiero decir a la gente que escucha, ¿verdad? Muchas veces la pinta, lo que vos ves por la calle, en las fiestas sociales, no es lo que uno vive en su casa con su familia. Porque la palabra dice que hay que bajar el reino, vivir el reino del cielo, ¿verdad? Pero muchas veces uno no baja el reino, se equivoca y baja el infierno y vive el infierno ya en la casa, ¿verdad? Sí, sí. Y en ese encuentro fue que vos también tuviste el cambio. En ese encuentro realmente me tocó mucho, ¿verdad? Porque todo lo que se decía era para mí, ¿verdad? Todo En realidad vos fuiste por tu hijo, pero era para vos la cosa. todo lo que decían los panelistas era para mí, ¿verdad? Me daban palo. Zunilda, ¿qué le querés decir a aquellas mujeres que piensan divorciarse de su marido? Y que no lo hagan. No lo hagan porque Jesús vino y murió por cada uno de nosotros, que todos tenemos errores. Y cuando le recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él puede sanar. Dice una parte, creo que está en Jeremías, me acuerdo muy bien, pero dice que quitaré de entre vosotros el corazón de piedra y pondré entre vosotros un corazón de carne, un corazón enseñable, un corazón bueno, dice el Señor. Entonces, el Señor, si hizo con nosotros, yo creo que puede hacer con muchas parejas más. Puede quitar ese corazón de piedra, poner un corazón de carne, un corazón sensible a lo que Él quiere para nosotros. Y Él puede hacerlo todo de nuevo. Él puede restaurar todo lo que ya estaba perdido. Él puede hacerlo todo de nuevo. Wow. Es lo que hizo con ustedes, ¿verdad? Sí, lo que hizo con nosotros. Por lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Amén. Lo creo. Sí. Muy bueno. Eso, si pudo restaurar mi matrimonio con el que va a ver el programa, también va a poder hacer. Si se restauró las relaciones con mis hijos, también va a poder hacer con... Ellos fueron testigos de todo el lío. Todo, sí. Si pudo sanar la relación con mi esposa, también puede hacer contigo, también va a hacer con el otro, ¿verdad? Si pudo construir un ambiente de hogar en la casa hoy en día, también va a ser con el otro, ¿verdad? Nosotros tenemos reuniones familiares ahora, tipo cumpleaños, entre nosotros, ¿verdad? Entre 4 ponemos ahí un asadito, compartimos, tipo cumpleaños, ¿verdad? Y ahí hablamos, oramos y compartimos, ¿verdad? Ahora, dentro de la semana seguramente vamos a tener, ¿verdad? Cada 15, 22, cada vez que se nos da, digamos, la oportunidad, nos juntamos y hacemos un pequeño festejo y para decir a mamá, ¿verdad? Qué capo que fue, ¿verdad? O a mi hijo, ¿verdad? Qué capo que fue, ¿verdad? Para eso, ¿verdad? Nosotros le llamamos reunión familiar, ¿verdad? Y no es cada domingo, sino cada vez que se da, ¿verdad? Muchas veces 2 veces al mes o 3 veces. O sea que hoy ya no tomás, no golpeás, no sos infiel. No, dejé todito. Por eso, en la vida cristiana no es para cobarde. Eso hay que entender, ¿verdad? Pero nosotros tenemos, la palabra dice que tenemos espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Y tenemos que tener, el hombre, nosotros tenemos ese dominio propio. Porque hay que hacer esto, dejar todito de lado. Porque cuando yo me bauticé, cuando yo empecé a irme a la iglesia, se burlaban de mí también mis amigos. También. Yo tenía muchos amigos. A mí no me faltaba nunca, ¿verdad? Pero, hey, pastor, vení a orar por mí, por ejemplo, te decía, en forma de burla, ¿verdad? Y uno tiene que aguantar eso, ¿verdad? Y las tentaciones que uno, de la vida que llevaba, ¿verdad? Siempre brota. Y decirle a ellos, no terminó la historia, ¿verdad? Y yo hice eso, ¿verdad? Yo desde que recibí a Cristo, decidí dejar todo, pero dejar todo. Hoy en día no tengo ninguna intención ni tentación con relación a eso, ni recibo más propuestas, nada. Y cortaste con eso. Corté todito, ¿verdad?
Y yo actualmente somos jubilados. Ella es directora otra vez en un colegio privado. Y yo voy con ella de lunes a viernes. Y yo tengo dos días de clases. Yo voy con ella por si ella me va a necesitar. Para no estar en casa de madre, yo le acompaño a ella. Yo estoy con ella todos los días. Y Wow. muchas veces me quedo nomás en el auto a esperar. No llego a la institución, pero estoy en el auto y nada. Qué bueno, no, Cualquier impresionante. La verdad que impactado con esta historia. Cuando los veo a ustedes, veo lo que Dios puede hacer, Así es. lo que Dios quiere hacer en cada vida Y va a ser. y va a ser. Va a ser. Pero a depende de uno, ¿verdad? Depende de uno mismo. Poner la Depende mano en de la confianza que le tenemos Así es. a Dios realmente. Así es. Y Él Gracias. es- Gracias por tan abiertamente así compartir su corazón y compartir esta historia. No es fácil, No es fácil. Pero yo sé que muchas veces historias como esta hace que personas que están ahí puedan decir, hey, si ellos lo lograron, yo también lo puedo hacer. Claro. Así Así que es. lo que queremos decir es que no dejes de pelear por tu matrimonio, por tu familia, que con Dios se puede. Así es. Bien, gracias. Gracias familia Brizuela. Gracias. Gracias Gracias por a su usted. sintonía. Dios les Gracias. bendiga. Amén. Amén.